Vamos a meternos de lleno en una de las historias más intensas y humanas de la Biblia, la del rey David, contada en el libro de 2 Samuel. Es un relato que, la verdad, lo tiene todo: poder, fe, un fracaso estrepitoso y consecuencias terribles. A David se le conoce con esta famosa frase, ¿no? Un varón conforme al corazón de Dios. Y claro, uno escucha eso y se imagina a alguien, pues casi perfecto. Un héroe de leyenda, sin un solo error. Pero aquí viene lo interesante. Si era tan ideal, entonces, ¿cómo es que su historia termina siendo una auténtica tragedia? ¿Cómo es que este rey tan aclamado acaba en medio de un caos familiar espantoso y hasta una guerra civil? Justo ese contraste, esa contradicción, es lo que hace que su historia sea tan, pero tan poderosa. Bueno, arranquemos por el principio, el ascenso de David. Después de la muerte del rey Saúl, uno pensaría que David simplemente tomó el trono y ya, ¿no? Pues no, para nada. Su camino al poder fue de todo menos fácil. Estuvo lleno de conflicto, necesitó mucha paciencia y, la verdad, una habilidad política bastante astuta. Miren, esta línea de tiempo nos lo deja clarísimo. El camino fue largo, ¿eh? Todo empieza por allá del año 1000 a.C., cuando lo nombran rey. Pero ojo, solo de su tribu, Judá. ¿Y después qué pasa? 7 años y medio, 7 y medio, de una guerra civil durísima contra los descendientes de Saúl. Finalmente, las tribus del norte ceden y lo aceptan como rey, nación unificada. Y justo ahí David hace una jugada maestra, captura Jerusalén, una ciudad que no era de nadie, neutral, y la convierte en la capital para todos. Entonces, para que nos quede claro, los primeros años de David como rey son un éxito, pero rotundo. O sea, este hombre agarra una nación completamente rota por la guerra y la transforma en una potencia regional. Trae paz, trae prosperidad. Era sin duda un genio tanto en lo militar como en lo político. Y justo cuando esté en la cima del mundo, en el punto más alto de su reinado, llegamos a un momento clave, un momento, digamos, teológico. David decide que quiere construirle un templo a Dios, una casa digna. Pero la respuesta que va a recibir, nadie se le esperaba. Va a ser algo mucho, mucho más grande. Esto que pasa aquí es lo que se conoce como el pacto davídico, y créanme, es un momento que lo cambia todo. No es solo una promesa para él, para David, no. Se convierte en la columna vertebral de toda la esperanza futura de Israel. La idea de que un rey de su linaje reinaría para siempre, de ahí nace la esperanza mesiánica, un concepto que, va a influir en la historia por siglos. Y aquí hay un juego de palabras genial. Fíjense, David ofrece construir una casa, o sea, un templo físico, de madera. Pero Dios le da la vuelta por completo y le dice, no, yo te voy a construir una casa a ti. Pero no habla de ladrillos, habla de una familia, de una dinastía que va a durar para siempre. Es un giro tremendo, pasar de pensar en algo material, un edificio, a pensar en un legado histórico, en una descendencia. Y justo aquí, justo en la cima de su poder, de su gloria, todo se viene abajo. La historia da un giro de 180 grados hacia lo oscuro, hacia lo trágico. Un solo error personal, pero un error garrafal del rey, va a desatar una cadena de desastres que lo van a perseguir por el resto de su vida. Es como la anatomía de un desastre paso a paso. Primero, la ociosidad. El rey, en lugar de estar en la guerra con sus hombres, se queda en el palacio. Eso lo lleva al paso 2, el adulterio. Se acuesta con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Paso 3. El engaño. Intenta ocultar el embarazo tratando de engañar al propio Urías. Y cuando eso no funciona, paso 4. El asesinato. Manda a matar a Urías en batalla. O sea, cada paso es peor que el anterior. Una caída en picada. Claro, esto no podía quedar así. La confrontación tenía que llegar. Y llega con el profeta Natán, que se planta delante del rey. Le cuenta una historia, una parábola, sobre un rico que le roba su única ovejita a un pobre. David se enfurece, se pone furioso con esa injusticia y dicta sentencia de muerte contra el rico, sin darse cuenta de que se está sentenciando a sí mismo. Y ahí es cuando Natán suelta una de las frases más impactantes de la Biblia. Ese hombre eres tú. Imagínese ese momento. Y aquí llegamos a una de las lecciones más duras de esta historia. A ver, David se arrepiente, de verdad, y es perdonado. Pero, y este es un pero gigante, el perdón no elimina las consecuencias. La profecía de Natán es brutalmente directa. Toda la violencia que el rey usó en secreto para tapar su error, ahora se va a hacer pública, y va a devorar a su propia familia y a su reino.
Y la profecía se cumple, pero al pie de la letra, de una forma terrible. El hijo que tuvo con Betsabé muere. Después, el caos total explota en su propia casa. Uno de sus hijos viola a su media hermana. Luego, el hermano de ella lo asesina en venganza. Y como si fuera poco, su otro hijo, Absalón, lidera una rebelión contra su propio padre. Una guerra civil masiva. Lo que empezó como un pecado privado del rey se convirtió en una catástrofe para toda la nación. Entonces, cuando llegamos al final, ¿con qué nos quedamos? Con un legado lleno de contradicciones, ¿no? El libro de 2 Samuel no nos pinta a un héroe de cartón, nos presenta a un hombre increíblemente complejo. Por un lado, un rey extraordinario, y por el otro, un ser humano con unas fallas, pero fallas enormes. Esta tabla lo resume todo a la perfección. De un lado, los triunfos. Unió al país, conquistó Jerusalén, derrotó a los enemigos, recibió una promesa divina. Logros monumentales. Pero, del otro lado, los problemas. Adulterio, asesinato, su familia destrozada por la violencia, la rebelión de su hijo, una oscuridad que casi lo derrumba todo. Es el retrato de un éxito público y una tragedia privada, que al final son inseparables. Y no hay que olvidar esto. Toda esta montaña rusa de emociones, de triunfos y desastres ocurrió a lo largo de 40 años. ¡40! No fueron un par de malos días. Fue una vida entera de liderazgo donde sus momentos más brillantes y sus fracasos más terribles estuvieron siempre conectados. Al final, esta historia de hace miles de años nos deja una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Se puede separar la grandeza pública de un líder de sus fallas privadas? Lo que nos muestra la vida de David es que tal vez no, que el carácter de una persona no es algo secundario, sino que está en el corazón del liderazgo, y que las consecuencias de ese carácter pueden marcar el destino de toda una nación. Una pregunta difícil, Sin duda, sin respuestas fáciles.